En medio del calor del día y el olor a pescado fresco, un joven llamado Juan trabajaba junto a su padre, Zebedeo, y su hermano, Santiago. Las aguas del mar de Galilea bañaban los pies encallecidos de los pescadores, mientras lanzaban y recogían las redes con esfuerzo. Juan conocía bien esa rutina. Noches de insomnio, silencios interrumpidos por salpicaduras y el cansancio que moldeaba su cuerpo. Vivía de la pesca, pero sentía que su alma anhelaba algo más allá de los confines del lago y el comercio pesquero. Fue entonces cuando apareció una figura diferente en la orilla. No vino a comerciar ni a pescar. Sus ojos transmitían una autoridad serena y su voz cortaba el viento como una orden divina. «Seguidme, y os haré pescadores de hombres». Ninguna explicación, ninguna promesa de comodidad o seguridad, solo una invitación que penetró profundamente en el corazón. Juan y Santiago se miraron y sin dudarlo dejaron las redes y siguieron al maestro. Juan era joven, pero no inconsciente. Sabía que dejar a su padre en el barco sería visto como un abandono por muchos. Pero había algo en la presencia de Jesús que hacía que el mundo pareciera demasiado pequeño. En ese momento se dio cuenta de que había sido llamado a algo eterno. La arena se le pegó a los pies mientras caminaba junto al Mesías, sin saber que ese paso cambiaría el curso de su vida y la historia de la humanidad. A partir de ese día, Juan comenzó a ver el mundo con otros ojos. El mismo mar que una vez le había proporcionado sustento ahora parecía parte de un plan mayor. Escuchó palabras que desafiaban la lógica humana. «Bienaventurados los pobres en espíritu, amad a vuestros enemigos, el que quiera ser el más grande, que sea el más pequeño». Cada enseñanza era una espada y un bálsamo. No solo estaba aprendiendo una nueva religión, estaba conociendo el corazón de Dios. El llamado de Juan no era solo seguir a un hombre, sino ser transformado por él. El rudo pescador estaba a punto de convertirse en un escritor de revelaciones celestiales, un predicador incansable y, sobre todo, el apóstol del amor. Su viaje comenzó simplemente con pasos descalzos en la arena, pero terminaría con palabras que resonarían por la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan no nació manso. Su corazón estaba lleno de pasión y su lengua era afilada. Junto con su hermano Santiago, destacó entre los discípulos por su temperamento impulsivo y su inmediato sentido de la justicia. Era rápido en reaccionar, intenso en sus emociones y, a veces, inflexible. Jesús, al notar esta llama viva, dio a los dos hermanos un curioso apodo, Boanerges, que significa hijos del trueno. El nombre revelaba no solo quiénes eran, sino quiénes podían llegar a ser. Un día, al pasar por un pueblo samaritano que se negaba a acoger a Jesús, Juan se enfureció. Se sintió ofendido, indignado. Se volvió hacia el maestro y le preguntó con aterradora sinceridad: «Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y los consuma como hizo Elías?» Era el viejo Juan, impetuoso, quien aún no entendía la gracia, pero Jesús le reprendió con ternura y firmeza. Esa no era la naturaleza del reino. Juan necesitaba ser moldeado, no rechazado. Y Jesús vio más allá del temperamento explosivo, vio el potencial oculto en el celo. El mismo fuego que quería consumir a otros se convertiría, con el tiempo, en un fuego de amor que calentaría a la iglesia. La furia de la justicia daría paso a la compasión y el juicio a la misericordia. Pero para que eso sucediera, Juan tendría que caminar con Jesús y aprender a amar como Él. El apodo de Hijo del Trueno nunca fue una condena, sino un recordatorio. Una señal de que Juan era intenso, sí, pero intensamente moldeable en las manos del Creador. Jesús
Nunca despreció su fuerza, él la redirigió. Juan, que quería castigar pueblos enteros, un día escribiría: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Un trueno, sí, pero ahora cargado de gracia. El caminar con Cristo esculpió el corazón de Juan con palabras, ejemplos y silencio. Con cada paso al lado del Maestro, el Hijo del Trueno se convirtió en el discípulo del amor. Pero esto no sucedió de la noche a la mañana. Fue a través de la convivencia, a través de la confrontación con su propia naturaleza y a través de la mirada compasiva de Jesús que Juan fue moldeándose. Y poco a poco, su furia fue sustituida por una llama mucho más poderosa: el amor que transforma. Entre los 12 apóstoles había círculos más cercanos, y dentro del círculo íntimo de Jesús, Pedro, Santiago y Juan destacaba como el más cercano, el más sensible al corazón del Maestro. Él no buscaba solo milagros ni la gloria del reino. Quería conocer profundamente a Jesús. Fue el discípulo quien prestó atención a los gestos, a los silencios, a las sonrisas y a las lágrimas. Juan no solo estaba siguiendo al Salvador, se estaba convirtiendo en su amigo. Juan estuvo presente en momentos en que la mayoría de los discípulos no estaban. Vio con sus propios ojos cómo la hija de Jairo volvía a la vida con una palabra de Cristo. Subió con el Maestro al monte de la Transfiguración y allí contempló la gloria de Jesús resplandeciente como el sol. Fue uno de los pocos llevados al huerto de Getsemaní para orar durante la agonía de Cristo. Fue testigo de la gloria y del dolor y permaneció allí. Juan era más que un seguidor, era un confidente. En los polvorientos caminos de Judea, en barcas meciéndose sobre las olas, en noches frías alrededor de una fogata, Juan escuchaba a Jesús. No solo con los oídos, sino con el corazón. Sus preguntas no venían del orgullo, sino de la sed. Quería entender, quería participar. Mientras otros discutían sobre quién sería el más grande en el reino, Juan quería estar cerca del rey. Esta intimidad moldearía su alma para siempre. La amistad entre Jesús y Juan era más que una afinidad humana, era espiritual. Juan podía sentir cuando el Maestro estaba triste, cuando necesitaba silencio o cuando quería enseñar algo profundo. Jesús vio en él un corazón abierto, sincero, pero imperfecto. John tenía defectos, pero estaba disponible, y Cristo lo alimentó con revelaciones que pocos podían soportar. Cada momento vivido con el Salvador se convirtió en una semilla del fruto que vendría después. Esta amistad fue la base de todo lo que Juan escribiría años después. Su evangelio no es solo un relato cronológico, es un testimonio apasionado. Cuando escribió, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, habló de alguien a quien conocía profundamente. La teología de Juan nace de las relaciones, de la convivencia. Él no solo sabía quién era Jesús, él lo conocía. Y fue esta amistad la que sostuvo a Juan hasta el final. La noche era silenciosa y pesada. Había algo en el aire, un peso invisible, una tensión sagrada. Los discípulos se reunieron en un aposento alto en Jerusalén, sin saber que estaban a punto de pasar sus últimas horas con su Maestro. Jesús caminaba entre ellos con calma, pero su mirada decía más que las palabras. Juan, atento como siempre, sintió que algo profundo estaba a punto de suceder. El Maestro iba a partir y sus corazones aún no estaban preparados. Mientras comían, Jesús tomó una toalla, se arrodilló y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Juan observó, en silencio, el Rey de Reyes, arrodillado ante hombres imperfectos. Fue la mayor lección de humildad que jamás habían visto. Juan sintió cada gesto como una marca en su corazón. No quería olvidar ese momento, quería atesorarlo para siempre. Y lo haría años después con palabras eternas.
Durante la cena, Jesús reveló algo que heló la sangre de los discípulos. Uno de ustedes me traicionará. La atmósfera se volvió tensa, las miradas se cruzaron, nadie sabía de quién estaba hablando. Pedro, ansioso, hizo una señal a Juan, pidiéndole que preguntara directamente a Jesús. Juan, que estaba reclinado junto al maestro, se inclinó aún más y apoyó la cabeza en el pecho de Jesús. Y en voz baja preguntó: Señor, ¿quién es? Este momento lo dice todo sobre la intimidad entre Jesús y Juan. Cuando todos estaban confundidos y temerosos, John tuvo la libertad de acercarse y hacer preguntas. Sintió latir el corazón del maestro, literalmente, y en ese espacio de ternura y confianza recibió la respuesta: es aquel a quien le dé el pedazo de pan mojado. Juan no solo escuchó, sintió el dolor en el pecho de Cristo. Comprendió que el traidor era alguien que también había sido amado. La última cena no fue solo una despedida, fue un hito. Jesús instituyó la cena como símbolo de la alianza. Lavó los pies de sus amigos como siervo y abrió su corazón como nunca antes. Juan estaba allí, viviendo todo intensamente, y guardaría cada detalle como si estuviera registrando algo sagrado. Años después, cuando el mundo ya no tenía apóstoles, sería él quien escribiría con ternura. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El cielo se oscureció a media tarde. La tierra tembló. El caos se extendió por Jerusalén. Gritos, burlas, lanzas, sangre, y en el centro de todo, el Hijo de Dios colgado entre dos ladrones. Los discípulos habían huido asustados y confundidos, pero Juan se quedó. El más joven, el más sensible, el más íntimo, fue el único apóstol que permaneció al pie de la cruz. Él no huyó, se quedó, aun cuando su corazón estaba aplastado con cada gota de sangre que veía caer. Allí, ante la cruz, el tiempo pareció detenerse. Juan vio ahora desfigurado por el dolor a aquel que lo había llamado a la orilla del mar. Los clavos, la corona de espinas, los gemidos de quienes apenas podían respirar. Y junto a Juan, María, la madre de Jesús, lloraba en silencio. La sujetó por los hombros intentando ser fuerte, pero por dentro estaba hecho pedazos. No lo entendía todo, pero sabía que necesitaba estar allí, fiel hasta el final. Y entonces, incluso en medio de su agonía, Jesús miró a Juan. Los ojos del maestro, todavía llenos de compasión, buscaron a su amado discípulo. Y él dijo: «Mujer, aquí está tu hijo. Hijo, aquí está tu madre». En ese momento, Cristo, colgado en el dolor, delegó en su amigo más cercano una última misión: cuidar lo que más amaba. Juan recibió a María como su madre, y ese gesto selló un nuevo vínculo. De sangre espiritual, de amor sacrificial. Juan nunca olvidaría esa mirada. Nunca olvidaré el grito final: «Consumado es». Vio el cielo abrirse de dolor. Vio que el velo del templo se rasgaba. Vio la tierra temblar y al centurión romano confesar: verdaderamente este era Hijo de Dios. Todo tenía sentido ahora, pero al mismo tiempo todo parecía perdido. El maestro se había ido. John se sintió vacío, como un barco sin velas. Y aún así permaneció, porque el amor no abandona. La cruz rompió el corazón de Juan, pero también lo fortaleció. Había aprendido que el amor verdadero no es solo ternura, es sufrimiento, es entrega, es fidelidad incluso en el dolor. A partir de ese día, su vida cambió para siempre. El discípulo que antes se apoyaba en el pecho de Jesús, ahora llevaba la cruz en su propio corazón. Y fue ese dolor, mezclado con esperanza, lo que moldeó al Juan que más tarde escribiría sobre la luz, la verdad y el amor perfecto. El domingo todavía estaba amaneciendo, y el amanecer traía consigo un silencio denso, casi sagrado. Juan estaba sumido en el luto, sin comprender del todo cómo se había extinguido la luz del mundo.
Pero entonces la noticia llegó como un rayo. El cuerpo ya no está en el sepulcro. María Magdalena corrió hacia donde estaban Pedro y Juan, jadeando y con los ojos muy abiertos. Se miraron el uno al otro con confusión y esperanza mezcladas y corrieron hacia la tumba. Juan corrió más rápido que Pedro. Mi corazón latía rápido, no solo por la carrera, sino por la posibilidad de lo imposible. Cuando llegó a la tumba, se detuvo. No tuvo el coraje de entrar inmediatamente. Era como si la eternidad estuviera a punto de revelarse en nuestro interior. Pedro, impetuoso como siempre, llegó y entró. Entonces Juan entró también y vio. La sábana doblada, el paño de la cara separado, todo limpio, tranquilo, vacío. El cuerpo había desaparecido, pero la tumba estaba llena de significado. En ese momento, algo se despertó dentro de John. Aún no había visto ángeles, aún no he visto al Cristo resucitado, pero el vacío de aquella tumba fue suficiente para encender la fe. El Evangelio dice, y vio y creyó. Juan entendió. Jesús había vencido la muerte. Todo lo que había dicho ahora tenía sentido. Las palabras que parecían misteriosas antes de la cruz ahora encajan como piezas de un plan eterno. La resurrección no era solo una esperanza lejana, era real. Días después, Juan vio al Cristo resucitado, vio sus manos marcadas, escuchó su voz suave y poderosa al mismo tiempo. Tocó la verdad con sus propios ojos. Él, que había estado al pie de la cruz, ahora estaba al pie de la victoria. La muerte había sido derrotada, y la alegría que inundó su corazón no se parecía a ninguna otra. No fue una alegría pasajera, sino una certeza eterna, la certeza de que nada, absolutamente nada, podría separar a los discípulos del amor de Dios. John nunca volvería a ser el mismo. El discípulo que corrió al sepulcro esa mañana corrió desde ese momento por el resto de su vida, pero ahora con un nuevo propósito. Ya no huía del miedo ni de la duda, sino de la verdad viva. Jesús estaba vivo, y Juan llevaría este mensaje como una antorcha encendida en medio de la oscuridad. La resurrección fue el renacimiento de su fe y el comienzo de la misión que lo acompañaría hasta su último día. Después de la ascensión de Jesús, el mundo parecía el mismo, pero Juan sabía que todo había cambiado. El Maestro ya no caminaba físicamente junto a ellos, pero su presencia estaba más viva que nunca. La promesa se cumplió. El Espíritu Santo vino como fuego en Pentecostés, llenando los corazones de valor, sabiduría y poder. Juan, el hijo del trueno, ahora era también mensajero de paz. La iglesia naciente comenzaba a moverse y él estaba en el centro de ella. Juan y Pedro se convirtieron en columnas entre los apóstoles. Curaron a los enfermos, predicaron en las plazas y se enfrentaron con valentía al Sanedrín. Una vez, mientras sanaban a un paralítico en la puerta del templo, fueron arrestados y amenazados. Pero Juan ya no temía la persecución. Había visto la muerte conquistada. Cuando le preguntaron con qué autoridad hacían los milagros, Juan respondió sin dudar: en el nombre de Jesucristo, a quien vosotros crucificasteis. El discípulo se había convertido en proclamador. Incluso cuando la persecución se intensificó, Juan nunca se dio por vencido. Vio a hermanos encarcelados, azotados e incluso asesinados, pero también vio que el número de los que se salvaban crecía día a día. Se dedicó a enseñar, a cuidar, a recordar las palabras del Maestro. Fue el guardián de la memoria viva de Jesús. Cuando hablaba como si viviera al lado de Dios. Y esto trajo consuelo a las iglesias, fortaleza a los nuevos creyentes y temor a los perseguidores. Pero la misión de Juan no era solo predicar. Él se hizo cargo. El mismo discípulo que recibió a María como madre comenzó a ver a los cristianos como hijos espirituales.
Tu idioma ha cambiado. Sus escritos, cuando aparecieron, estaban llenos de la palabra amor. El amor como mandamiento, como prueba de fe, como esencia de Dios. Juan comprendió que el verdadero cristiano no es el más elocuente ni el más erudito, sino aquel que ama verdaderamente, y lo vivió intensamente. Con cada año que pasaba, Juan se convertía en un pilar más, en una referencia más. Los demás apóstoles fueron martirizados uno por uno, pero Juan permaneció, no porque fuera más fuerte, sino porque su misión aún no había terminado. Él sería el último, que mantendría los ecos de la voz del Salvador, que escribiría último, lo cual terminaría la revelación con la misma verdad que había escuchado al principio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ya viejo, con barba blanca y pasos más lentos, Joao todavía era una amenaza para el imperio. No por la fuerza de las armas, sino por la fuerza del testimonio. Dicen que intentaron matarlo, hervirlo en aceite, pero sobrevivió milagrosamente ileso. Fue como si el cielo mismo dijera: aún no ha llegado el momento. Los romanos decidieron silenciarlo de otra manera, exiliándolo a la isla de Patmos, una tierra rocosa y desolada, utilizada como prisión al aire libre. Solo entre rocas y viento, Juan podría haberse desanimado, podría haberse entregado al anhelo, al dolor del abandono, al cansancio de la vejez. Pero allí, sin templos, sin multitudes, sin compañeros, encontró algo más grande, el mismo Cristo glorificado. Un día cualquiera, en un espíritu de oración, los cielos se abrieron y la eternidad tocó la tierra. Una voz como de trompeta le gritó: yo soy el Alfa y la Omega. Juan cayó como muerto, pero resucitó por la gloria. La visión que recibió fue indescriptible. Jesús ya no es el Cordero sufriente, sino el Rey resplandeciente con ojos como llamas de fuego, una voz como el estruendo de muchas aguas y un rostro resplandeciente como el sol en su fuerza. Juan, que conocía el toque humano del Maestro, ahora temblaba ante su divina majestad. Cristo lo tocó y le dijo: no temas, y luego comenzó a revelar los secretos del fin de los tiempos. Durante ese exilio, Juan fue abrumado por visiones del cielo, de la iglesia, del juicio final y de la victoria del bien sobre el mal. Vio tronos, ángeles, sellos, trompetas, bestias y el regreso triunfal de Jesús. Cada palabra, cada imagen estaba grabada con reverencia. Él lo escribió todo en el libro que ahora conocemos como Apocalipsis, no como un código oscuro, sino como una carta de esperanza. Decirle a la iglesia: la victoria ya está ganada, manteneos firmes. Juan no salió de Patmos de la misma manera que entró. Aquella isla de exilio se convirtió en una montaña de revelación. El hombre que había apoyado su cabeza en el pecho de Jesús ahora miraba hacia el cielo abierto. Él vio el final y vio el nuevo comienzo, y aunque estaba atrapado en el mundo, caminaba libre en espíritu. Juan era viejo, pero estaba más vivo que nunca, y cuando fue liberado de Patmos, llevó consigo el mensaje final: Jesús viene, y viene en gloria. Después de su exilio en Patmos, Juan regresó a Éfeso, donde vivió sus últimos años. Él ya era muy mayor. Su cabello blanco caía sobre sus hombros, sus manos temblaban y sus ojos cargaban el peso de muchas décadas de fe. Fue el último de los 12. Todos los demás habían partido por la espada, por la cruz, por el fuego. Pero Juan continuó. Era como un árbol antiguo que, incluso en el otoño de la vida, todavía daba sombra y frutos de sabiduría a los nuevos creyentes. Juan ya no podía caminar largas distancias, pero los cristianos acudían a él. Se reunieron para escucharlo. Esperaban palabras grandiosas, tal vez visiones del cielo.
Pero Juan seguía repitiendo la misma frase, con voz débil pero firme: hijitos, amaos los unos a los otros. Algunos se preguntaban por qué siempre decía eso, y él respondía con ternura: porque este es el mandamiento del Señor, y si amas, eso es suficiente. Fue sencillo, fue poderoso, eso fue todo. Sus escritos finales reflejan esta madurez espiritual. Las 3 cartas de Juan no tratan de reglas complicadas ni de debates teológicos. Hablan de comunión, de verdad, de amor sincero. Advierte contra el engaño, contra los falsos maestros, pero siempre vuelve a lo básico: Dios es amor. Sabía que al final de la vida no quedan muchos argumentos. Lo único que queda es lo vivido. Y había vivido el amor de Jesús por sus hermanos y ahora por los niños de la fe que crecían a su alrededor. Hay registros de que Juan era llevado en una litera a las reuniones de la iglesia. Ya no predicaba largamente, pero su presencia hablaba más fuerte que 1000 sermones. Los creyentes lo miraron con reverencia, como si vieran una letra viva del Evangelio. Él era el vínculo directo con el Maestro, un hombre que había oído la voz de Cristo, que había tocado sus manos, que había presenciado la cruz y la gloria. Su vida fue un evangelio silencioso, hecho de fidelidad y dulzura. Y entonces un día, John se fue. No hubo espectáculo, no hubo persecución, no hubo martirio, solo un descanso tranquilo, como alguien que se queda dormido después de un largo viaje. El último apóstol cerró los ojos en la tierra y los abrió en el cielo. Allí se reencontró con su amado, aquel de quien nunca se había separado en espíritu. Su legado permaneció. Y hoy, siglos después, el mundo todavía lee sus palabras y siente: Juan no murió, vive donde hay luz, verdad y amor. El tiempo pasó, los imperios cayeron, las culturas cambiaron, pero la voz de John aún resuena. Su vida no estuvo marcada por la fama ni por la riqueza, sino por la fidelidad, una fidelidad que soportó la persecución, la soledad, el exilio y la vejez. No buscaba aplausos, sino obediencia, y por esta razón fue elegido para entregar el último mensaje de la Biblia. Juan no solo caminó con Jesús, nos hizo caminar con Él a través de las palabras que dejó. Su testimonio no terminó con su muerte, se hizo eterno. Juan nos enseñó que el amor es más que emoción, es decisión, es entrega. Fue él quien escribió: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Esta verdad ha moldeado generaciones, transformado iglesias y todavía ilumina corazones alrededor del mundo. Vio la gloria de Cristo resucitado, pero también vio la belleza del amor en la vida cotidiana. Su mirada espiritual cautivó tanto el cielo como el corazón humano, y nos mostró que amando nos volvemos más como el Padre. El Evangelio de Juan es diferente a los demás. Mientras Mateo, Marcos y Lucas hablan de los milagros y enseñanzas de Jesús, Juan habla del misterio. Comienza desde el principio, antes del tiempo, y termina con la invitación a la vida eterna. Sus escritos son tan profundos como un océano, pero tan claros como la luz de la mañana. Él revela a Jesús como la palabra, el buen pastor, la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida. Cada una de sus palabras apunta al Cristo vivo, que vino no solo a enseñar, sino a salvar. El libro de Apocalipsis, que muchos temen, Juan lo escribió con lágrimas y esperanza. Vio la justicia venidera, pero también el cielo nuevo y la tierra nueva. Vio el fin del dolor, el fin de la muerte, el fin del mal. Y vio la eternidad con Dios, donde ya no hay lágrimas ni noche. Es Juan quien nos muestra que el final no es trágico, es glorioso, que el trono está ocupado, que el Cordero ha vencido.
Y un día todos los que creen verán lo que él vio con sus propios ojos. El legado de Juan es más que palabras en papiro. Es la vida, es presencia, es luz en la oscuridad. Es el susurro del cielo que nos dice, amén. Su ejemplo nos desafía a vivir profundamente, a creer con los ojos cerrados y a amar con el corazón abierto. Él fue el último de los apóstoles, pero su mensaje es uno de los primeros que debemos escuchar. Mientras el mundo corra tras el poder, Juan seguirá recordándonos, el verdadero poder reside en amar como Jesús amó. Si esta historia te tocó el corazón, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite conocer el amor de Dios y suscríbete al canal para más historias bíblicas contadas con alma y verdad. En los comentarios escribe, John me enseñó a amar más. Así sabré que te quedaste hasta el final y que este mensaje te edificó. Y recuerda, hasta el día de hoy la voz de Juan resuena y dice amar, siempre, versículo final, Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.